Buenos días, buenas tardes y buenas noches, respetada audiencia. Bienvenidos nuevamente a la edición número 3 de su programa Las Regulaciones del Mañana. Su programa radial que le explica de manera sencilla temas del análisis económico del derecho y la economía. El día de hoy tendremos un análisis bastante interesante de los elementos de la regulación del Decreto 163 del 2020, razón por la cual contaremos con la opinión de Michelle Albarracín, Michelle García Verano, Álvaro Martínez, Miguel Ángel Celis, Jimmy Ávila y quienes habla Jason Eduardo Gómez. Y siendo más, empecemos un poco con el análisis del decreto 163 del 2020. Buscamos explicar un poco cuáles son las disposiciones de las cuales tratan y sobre todo, posteriormente, entraremos a analizar los diferentes elementos que componen su regulación. El presente decreto expedido por la Alcaldía de Bogotá lo que busca es crear un permiso que le permita a los usuarios que tengan vehículos automotores en la ciudad, que no sean ni de transporte público ni de carga, acceder al permiso especial de acceso a área con restricción vehicular. ¿Qué significa esto? Esta medida busca exceptuar a algunos vehículos de la restricción del pico y placa, con la finalidad de que ellos, mediante el aporte que están haciendo al solicitar el permiso, se pueda ayudar a sufragar los costos del SITP y podamos contribuir a una figura que crea el decreto, que es la compensación social. Esta figura como compensación social lo que busca es sufragar esos costos medioambientales, de calidad ciudadana y de transporte en la ciudad que se generan con ocasión del transporte de una persona en un vehículo diariamente y fuera de la restricción. Las obligaciones que crea este decreto para los usuarios que lo soliciten es participar en un proceso de sensibilización y en un proceso de compensación, con la finalidad, recordemos puntualmente, de compensar medioambientalmente, económicamente y socialmente los efectos adversos que se producen del transporte de los particulares en la ciudad. Jason, gracias por la introducción, y entrando en materia vamos a hablar sobre el primer criterio para determinar una buena regulación, el cual hace referencia al mandato legislativo. Este concepto hace referencia a que la acción reguladora merece un apoyo cuando es autorizada, es decir, que la entidad o la autoridad que la emite tenga la facultad para ello, ya sea mediante un mandato temporal que le dio el legislador expresamente o porque dentro de sus funciones como autoridad se encuentra la de emitir una regulación relacionada con sus competencias. En cuanto al fundamento del mandato que faculta al alcalde para expedir el decreto, podemos encontrar que se funda en la Constitución Política de Colombia en su artículo 315 respecto a las atribuciones del alcalde, el Decreto Ley 1421 de 1993 en su artículo 38, numeral 4, que otorga la facultad de ejercer la potestad administrativa por medio de decretos. El Código Nacional de Tránsito Terrestre indica que las autoridades de tránsito son los gobernadores y alcaldes, y la norma en concreto que permite expedir este tipo de decretos para el cobro de un precio público a cambio que un vehículo pueda transitar en horario de pico y placa es la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1955 de 2019, la cual establece en su artículo 97, numeral 5, que es posible cobrar un precio público a cambio de permitir el tránsito de vehículos en horario de restricción vehicular y que el precio será una forma de financiación para el sector transporte. En ese sentido, podemos decir que el alcalde se encuentra facultado para expedir este decreto. Buenas tardes, mi nombre es Amy Albarracín y respecto al principio de rendición de cuentas, este se refiere a que los reguladores con mandatos imprecisos merecen el apoyo del público porque son debidamente responsables y controlados por las instituciones democráticas. Así las cosas, una agencia reguladora podría afirmar que es responsable de su interpretación de su mandato ante un organismo representativo y que esta supervisión hace que su ejercicio de poderes sea aceptable. En este sentido, la alcaldesa mayor de Bogotá, al expedir este decreto, merece el apoyo público para que sea cumplido, puesto que esta es responsable y controlada por la Secretaría Distrital de Movilidad, que tiene como funciones fungir de autoridad de tránsito y transporte para diseñar, establecer, ejecutar, regular y controlar las políticas sobre el tránsito en el Distrito Capital. Así las cosas, este principio se aplica al decreto 163 del 2020, ya que la alcaldía, al expedir esta ley de pico y placa, está ejerciendo un poder que debe ser aceptado por las personas quienes circulan en sus vehículos
en espacios públicos y privados al estar orientado al beneficio colectivo y controlado ante el organismo representativo, quien es la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría Distrital de Movilidad. Ahora bien, acerca del principio de la experticia, el cual es definido como la facultad que posee quien toma las decisiones, basándose en una serie de opciones o valores en competencia para llegar a un juicio equilibrado encaminado al goce y disfrute de los derechos. En estas circunstancias, el regulador puede reclamar apoyo sobre la base de su experticia y la naturaleza de la tarea en cuestión, en lugar de ofrecer razones o justificaciones sobre las decisiones ya tomadas. De esta manera, es de vital importancia el elemento de la confianza, ya que este es depositado y puesto en las manos del regulador confiando en que él ejerza su función tal y como debe ser. Para el caso en concreto, las autoridades quienes expidieron el decreto que estamos evaluando fueron la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría Distrital de Hacienda. Estas tres autoridades públicas de orden distrital, en quienes hemos depositado nuestra confianza basándonos en su experticia y en la experiencia que han adquirido a lo largo de su trayectoria, con el único fin de regular un tema tan trascendental como lo es la movilidad en la capital de nuestro país. Bueno, muchas gracias. Ahora ahondando en lo que se refiere al debido proceso regulatorio, pues en este aspecto indicamos que se debe cumplir el mandato que hace el Congreso y el debido proceso debe ser asequible, justo y abierto para las personas que están involucradas. Se requiere cierta participación tanto de usuarios, población y personas afectadas por la norma con la que se pretende regular. Y todas estas partes deben ser tratadas con igualdad. En definitiva, se debe cumplir con los pasos determinados por el mandato del Congreso para generar la normatividad que se desea. Entonces, en el caso en concreto, se tenía la facultad por parte de la Alcaldía Distrital de Bogotá de expedir este decreto, ya que según el parágrafo 3 del artículo 6 de la ley 794 del 2002 y también el artículo 119 de esta misma ley, se faculta a los alcaldes para expedir normas, así también como el artículo 3 de la ley 769 del 2002 dice que los alcaldes son autoridades de tránsito y son las personas que están tanto facultadas como obligadas a regular el tema del tránsito y movilidad en su distrito. En el tema de participación se evidencia que se hicieron estudios a cargo de la Subsecretaría de Política de Movilidad, la Subdirección de Transporte Privado, la Secretaría Distrital de Movilidad, las Direcciones de Inteligencia y Planeación también para la movilidad. Y para estas es pertinente la expedición de este decreto. Muy bien, corresponde ahora realizar un análisis desde la eficiencia. Vamos a darle un enfoque en relación a la eficiencia como aquella relación costo-beneficio de la administración. Por lo anterior, invito a nuestros oyentes a realizar un breve ejercicio frente al análisis regulatorio propuesto, y es que me sigan en el análisis de esta pregunta. ¿Es eficiente que la autoridad de tránsito tenga que verificar vehículo a vehículo de la ciudad de Bogotá para identificar cuáles de esos vehículos tienen el beneficio otorgado por la Ley 1955 de 2019 de transitar en una hora restringida? Es decir, tendremos que identificar cuáles vehículos han pagado por el beneficio de transitar en esa hora restringida, cuáles de esos vehículos no deben transitar en esa hora restringida, es decir, se encuentran en pico y placa, y cuáles pueden transitar por no encontrarse en un horario de pico y placa. Es entonces la medida regulatoria deficiente en la medida que desgasta la autoridad policiva en la identificación de los vehículos y genera un mayor costo a la administración que un beneficio. Muchas gracias a nuestros oyentes y los esperamos en un podcast más. Feliz semana para todos.